Querido Rafael Polán, a ver, arráncate con Emilio, conmigo, con todos. ¿Por qué hay un Buda gordo y un Buda flaco? Mi Cuéntanos. querida Fer, mi querido Emilio, justo eso quiero saber. ¿Por qué de pronto dicen que el Buda gordo? Yo he escuchado muchas veces a la gente decir, sóbale la panza al Buda para que te dé suerte. Y justo de eso quiero platicar. Miren, ahí en YouTube ya hay dos secciones, dos programas que le hemos dedicado a Buda. Ya les conté sobre Buda, sobre la Buda de Buda, ¿eh? La vida de Buda. Y me preguntan de pronto que cuál es la diferencia entre el Buda gordo y el Buda flaco, que si ese era otro, que quién era. Vamos a recordar un poco lo que hablamos de Buda, pero recuerden, yo sé que siempre les digo esto, pero los que tengan la oportunidad de sentarse unos minutitos, disfrutar este relato, yo sé que la radio nos acompaña, ¿no? A hacer nuestro día a día, pero los que tengan esta oportunidad de sentarse, echar el cafecito, iba a decir el tequilita, ¿no? Pero viernes a las 12 del día la van a empezar muy temprano, ¿no? Pero los que tengan la oportunidad de tomarse lo que quieran, sentarse un ratito, vamos a aprender juntos de este relatito, que va a ser bien importante porque vamos a hablar primero del otro Buda, del que sí es Buda, ¿eh? Porque el Buda gordo, déjenme les digo que no es Buda. De pronto me da mucha risa porque mucha gente muy católica tiene sus estatuitas de Buda y Buda, el gordo es un dios, ¿eh? No es, y Buda no es un dios. Esto hay que aclararlo. Tampoco fue una persona en específico. Buda es un título y ha habido 28 Budas. Siddhartha Gautama fue el más famoso. En algunas ramas del budismo, el próximo Buda va a ser Buda Maitreya. En teoría, cualquier persona puede ser un Buda. Es algo complicado hablar de la lista de Budas, porque la lista encaja con el budismo Theravada. Otras ramas del budismo mencionan más Budas, otras menos, pero no hay que complicarnos. Vamos a quedarnos con que Buda Gautama es el origen. Y es complicado hablar de Gautama porque su vida se escribe siglos después de su muerte. Los monjes se negaban a usar la escritura. Es más, los historiadores aún no se ponen de acuerdo en el año de nacimiento de Buda, mucho menos en su muerte, pero vamos a situarnos entre el 500 y el 400 antes de Cristo. El Budakarita, que es un poema épico, es la fuente más antigua que nos narra el Buda Parmina, que le llaman el nacimiento del Buda, que ocurre entre marzo y abril. Y él era un príncipe. Su papá, Sododana Gautama, y su mamá, la reina Mayadevi, ambos tuvieron profecías. Ambos tuvieron, no sé llamarlo epifanía, pero ambos tuvieron premoniciones de lo que podría pasar. Y el papá de Buda trató de cuidarlo y protegerlo. Lo dejó en el palacio encerrado y él no conoció enfermos, pobres, dolor, sufrimiento. Él pensaba que la vida era un paraíso. Entonces, el papá, para que su único hijo no se fuera, lo casó muy joven para que descubriera también el placer. Y entonces él, con una esposa joven, bella, una vida de lujos, de comodidad, rodeado de puros placeres, y así creció. Y Buda, aún así, siempre se preguntó si había algo más. Hasta que casi al cumplir los 30 años, justo acababa de ser papá cuando dijo, vámonos. Una tarde le conceden salir del palacio para que viera lo que, vaya, para que lo valorara lo que tenía ahí y conoce el mundo real. Y va a tener encuentros que le van a cambiar la vida. Conoce a un hombre viejo y descubre la fragilidad humana. No importa tu dinero, no importa lo que tengas, y la fragilidad humana le va a llegar a todos. La juventud es efímera. Se da cuenta que se puede enfermar porque después conoce a un enfermo. No importa tu dinero, no importa tus posesiones, no importa dónde vivas, la salud se le puede ir a cualquier persona. Luego vio un cortejo fúnebre y se da cuenta que pues, la existencia también es efímera y que el dolor es parte de la condición humana. Y luego ve a una zeta. Una zeta es un hombre que rechaza todos los placeres y bienes materiales. Y él dice, bueno, este es mi camino. Cuando vean una estatua de Buda, casi siempre será flaco. Y digo casi siempre porque a veces está en los huesos. Nunca va a ser gordo. Nunca van a ver una estatua de Buda gordo. Eso es algo más. Ahora les explico quién es el Buda gordo. Pero siempre es hasta en contra de las ideas de no puede haber un Buda gordo. Lo podrán ver, les digo, en los huesos, porque es la época en donde él rechazaba los placeres. Y ojo, no todas las estatuas que vean de Buda se refieren a Siddhartha Gautama.
él va a tener a muchos maestros, a 6 grandes maestros, pero ninguno lo termina de convencer. Él dice, bueno, yo tengo que pensar como ellos, vivir a través de ellos y lo que ellos me impongan, y eso no le gusta. Y él va a abandonar a estos maestros y a través de la meditación se da cuenta que la respuesta es el camino medio. No son los placeres, pero tampoco es ser un monje asceta. Al final él va a encontrar las 4 nobles verdades de las que ya hablamos en un programa. Ahí busquen en YouTube ese programa. Pero, ¿cuál es el Buda gordo? El Buda gordo, en realidad, es algo mucho más que Buda, porque Buda es un título y quiere decir el despierto. Pero el Buda gordo es uno de los Shichifukuyin, que son los 7 dioses de la felicidad en la mitología china y japonesa. Es un dios. En realidad, se cree que vivió en la época de la dinastía Lang, en el año 900, y es un personaje que vaya, se le conoce como Miluofu, Butai, Hotei, Budai, y es por este nombre de Budai que causa esta confusión, y la gente le llama Buda, pero Budai es un nombre. Y esta confusión queda tan arraigada que en algunas ramas del budismo incluso creen que Hotei o Budai es una personificación del próximo Buda, Buda Maitreya. Es decir, que mientras algunos creen que Maitreya nacerá algún día, el siguiente Buda, otros creen que ya estuvo entre nosotros y fue Hotei. No fue un iluminado, pero era una persona muy alegre que alcanzó cierto grado de iluminación. A través de su inocencia, siempre llevaba un saquito en la espalda. Algunos dicen que llevaba regalos, que llevaba dulces para los niños pequeños. Lo que sí es que era una persona sumamente alegre. Y su enorme barriga era una representación de su gran corazón. Por eso siempre lo van a ver sonriendo, barrigón, enseñando la panza y con un saquito. A veces lleva un abanico. La leyenda cuenta que es el abanico el que concede deseos, no la panza. El abanico es mágico. Y Hotei era muy inocente y siempre hacía reír a la gente. Cuando le preguntaban algo muy profundo que sabía, él respondía riéndose. Y cuando le preguntaban algo que fuera muy profundo también, pero no lo supiera, también se reía, pero ya se hacía loco y no respondía. Él decía que los sabios, la gente que hoy conoce mucho, está interesada en acumular conocimientos, pues nada más para que llegara a un estado de no aprendizaje, para que la gente los admire. Y que pocas personas entienden que realmente nunca te debes de considerar sabio, que siempre debes de tener esta capacidad de aprender y de ser feliz. Y por eso siempre estaba riendo. En una ocasión lo encuentran debajo de un árbol. Y un campesino le pregunta por qué está serio, por qué no está riendo. Y este Budai o Hotei responde algo bien interesante. Tengo que prepararme para volver a reír. Tengo que buscar dentro de mí, tengo que olvidarme de lo que me pone triste. Y esta enseñanza es bien importante porque la felicidad no depende de lo que te pase ni de lo que otros te digan. De acuerdo a las enseñanzas de este Hotei, la felicidad depende únicamente de ti. Claro. Esta es la enseñanza que nos deja. ¿Cómo ven? Oye, mi querido Rafa, eso que dices es muy, muy interesante, sobre todo porque efectivamente primero hay que ser feliz uno para poder estar bien con otros, ¿no? Y que alguien no dependa de tu felicidad. Pero ¿de dónde sale todo este asunto de que el Buda te da dinero? O sea, desde que sóbale la panza para que te dé dinero. ¿De dónde parte toda esta historia? Es que fíjate, Emilio, que es uno de los 7, se supone que te concede deseos. Es un dios bien importante en Japón, en China. Y se supone que te va a conceder deseos. Y de ahí, no sé si has escuchado, Emilio, esta frase, ¿no? De sóbale la panza al Buda para que te dé suerte. No, bueno, lo que te decía yo, que sóbale la panza para que te dé dinero, que es lo que decían, y entonces decías, Budita, Budita, dame dinero. Que además Fíjate. ni siquiera era Buda, o sea, es lo que nos estamos enterando el día de hoy. Y con razón no Oye, me dio ¿te dio dinero dinero? nunca. Eso No, te iba a preguntar, pues es que le estás pidiendo al equivocado. exacto. Es que justo es eso, Emilio. Realmente sí hay un desconocimiento de la cultura asiática, pero al mismo tiempo nos llama muchísimo la atención. Y vean lo que está diciendo Emilio, cómo quedó tan arraigado en nuestra cultura. Creo que todos conocemos a alguien que tiene su estatua de este, entre comillas, Buda gordo, Ajá, y le anda pidiendo deseos, ¿no? Como si fuera fuente, ¿no? Como si fuera pozo de los deseos, exacto. sin entender quién es Buda.
y sin entender quién es Jotei. Y sin entender, mucha gente incluso cree que Buda es un dios. A ver, Emilio, te voy a hacer una pregunta. Y no es broma, ¿eh? Nos quedan ¿Alguna 30 vez viste Los segundos. Caballeros del Zodíaco? Sí, alguna El vez. caballero de Virgo, Shaka, era Ah. un Buda. Era un iluminado, era una persona que había alcanzado la iluminación. Ok. Ahí la dejo. Híjole, pues sí, con razón sigo siendo pobre, ¿no? Nunca me dio el dinero. Ya decía yo que estaba en el equivocado. Gracias, mi querido Rafa. Gracias a ustedes, mi querido Emilio. Nos vemos el próximo viernes. Ahora le vamos a hablar de más. Muchas gracias. Bueno, pues, mi querida Fer, si quieres, pues, nos vamos al corte comercial y regresamos. Vámonos al corte comercial. Me quedé pensando en el Buda. ¿A ti cuál te gusta? Pues, ¿El gordito o el el gordito, flaquito? pero pues resulta que no eres el Buda. No, pues, está Por de- razón nunca me dio dinero. no le sobaste bien la panza, hombre. Pues no.